De la mañana y estamos yendo a la bodega Aurera. Vamos a comprar unas cosas porque ¿dónde vamos a ir? ¿A qué cerro? Al cerro Acuatlapanga. Acuatlapanga se llama el cerro. Hoy vamos a hacer algo que tenemos ganas de contarles, que nos han preguntado mucho y que bueno, vamos a tratar de sacar todas las intrigas que hay respecto a este tabú de cuánto gastamos En el viaje. ¡Bienvenidos, soñadores! Íbamos muy contentos por caminos de montañas, de esos que te llenan el día. Pero nos dimos cuenta que no terminaban nunca y cada vez se ponía más y más feos, hasta que encontramos un hombre con un burro, al cual le preguntábamos si era el camino correcto hacia los dinosaurios del Cerro Acuatlapanga, donde íbamos a grabar el video, a lo cual el hombre respondió que no, y así retrocedimos y retrocedimos. Está buenísimo. ¿Está rico? Sí. ¿Cómo se llama, dijo? Tepache de piña. Tepache. Te lo pongo si quieres preparado con chile limoncito y ya. Ah, ¿con chile? Ajá. ¿Y con chile pica? Ah, picante. Sí. Con eso, con chile. ¿Eso que es tajín? Ajá, No. parecido. Ah, parecido al Voy a tajín. probar. A ver, vamos a probar. Muy rico. Esa es la pura piña fermentada. Se deja fermentar. Ya que está fermentada, se echa se endulza. Sí. No sabía que se tiene que colar el tepache de la piña. Bueno, y acabamos de comprar tepache, ¿era? Tepache, esa no nos quiere cobrar. Y no nos quiere cobrar, así que bueno, agradecida. Saludito para toda la gente de Argentina. Dios te va a hacer Dios le va a dar el doble. Gracias. El jugo más rico del mundo. La verdad que sí. Exquisito, piña fermentada, pero no tiene alcohol. Hola, ¿cómo están? Bien. ¿Les gustó la casita? Sí. Se llama Coco. Chao. Chao. Hoy les vamos a contar los gastos que tenemos y que tuvimos durante estos 2 años y casi y medio de viaje y los kilómetros que hemos recorrido con Coco. Creemos que todos pueden soñar y atreverse a salir a viajar, pero siempre si se lo proponen y con ganas. Bueno, elegimos un lugar muy bonito acá en las montañas para contarle esta historia. Arriba tenemos la casa del árbol, que ahí la vamos a mostrar, y atrás el Coco. La verdad que esto es realmente un paraíso. Y los niños, Fausto y Valen, como siempre, jugando a la pelota con chicos que encuentren en el camino. Y eso es lo lindo, que ellos puedan compartir y descubrir en cada uno cosas buenas. Somos una familia de 4 integrantes. Para los que no nos conozcan, somos Soñando América. Salimos el 1 de marzo del 2019 para cumplir un sueño de conocer todo el continente. Lo íbamos a hacer en 1 año, pero ya bueno, vamos al 3er año de viaje. Y bueno, y acá les queremos contar un poco cuáles son los gastos de vivir viajando, de vivir esta aventura en familia. Todo esto es un aprendizaje de cuánto gastar, cómo manejarse con la economía de la casa, como uno mismo lo hace en su familia, acá de la misma manera, pero en viaje.
Fabri nunca quiso anotar nada, es como decir, siempre anotó todo y dijo, ahora cuando empecemos este viaje no llevamos más los papeles ni Excel, pero bueno, yo siempre igual anoté todos los gastos para tener más o menos qué es lo que se puede hacer, ¿no? Es que realmente salimos de este viaje para salir de las estructuras en que vivíamos. O sea, toda nuestra vida fue anotar, fue ahorrar, fue... Entonces salir a este viaje un poco como liberarse de todo ese peso y de toda la cotidianidad que parte era llevar todo ese registro. Bueno, y cada uno puede tener y armar su viaje, depende como quiera armarlo, digamos. Nosotros, desde nuestra experiencia y desde este tercer año transcurrido en viaje, le podemos contar lo que hemos gastado y lo que puede salir. Todo depende también del estilo de vida que tiene uno y el vehículo con que anda. Hay vehículos que son más económicos, son más chicos, hay vehículos que son más grandes. ¿Con cuánto dinero salimos de viaje, Fabri? Y la verdad, ¿con cuánta plata salimos? En realidad, en ese momento salimos con muy poco dinero, pero teníamos trabajo, digamos, porque yo hacía sonido y iluminación. Lo seguimos haciendo, pero ahora por el tema de la pandemia está todo cortado. Y eso nos permitía, con la ayuda de ventas de artesanía y de comida, de chimichurri y alfajores, poder viajar tranquilamente. Hasta que nos agarró la pandemia. Fue ahí que cambió todo para nosotros. Pero igualmente, cada uno puede adecuar su viaje, depende de lo que quiera hacer o vender. Se puede salir vendiendo artesanía, se puede salir vendiendo comida, hay que ver qué es lo que le gusta a la gente y depende del lugar. Por ejemplo, hay lugares que nos salían las artesanías y hacíamos chimichurri, alfajores, empanadas argentinas, o sea, comida argentina. Claro. Llama mucho la atención. Y aunque ustedes no lo crean, salimos con $1.278. Fue todo lo que teníamos en nuestro bolsillo en ese momento, que realmente se acabó bastante rápido. Somos muy ahorrativos, pero igual, el dinero con el combustible, las casetas y la comida se va yendo. El tema es que uno se va acostumbrando en el camino, porque cuando uno sale está acostumbrado a otra vida y a otros gastos. Entonces no se da cuenta que tiene que resumir un poco los gastos en la ruta. Bueno, el gasto de comunicaciones, que sería el teléfono celular, que tenemos uno solo para los dos, para toda la familia. Tenemos el chip Claro, que es con el Plan América, y en realidad ese lo mantenemos porque es con el que se comunica la familia. Toda la familia nos nos llama. Llamar gratis a nosotros. Nosotros no podemos, pero ellos nos llaman. Y eso pagamos por mes $5.50. Y tiene 5 gigas para navegar. Pero ahora, aquí en México, bueno, esto es nuevo, compramos un chip, explícalo. Hoy lo compramos un chip que lo venden en los Walmart, en la Urera, que tienen un buen plan para navegar, principalmente ahora para subir video a YouTube. ¿Cuánto gastamos de diésel? Eso es de acuerdo a nuestra experiencia. Como ya dijo Fabricio, depende del vehículo cuánto se puede gastar. Nosotros gastamos por mes un aproximado de... Y gastamos aproximadamente $200-250 en combustibles en diésel. El Coco gasta entre 15 y 16 litros cada 100 kilómetros. Bueno, pedimos disculpas porque vinimos a grabar a un lugar en montaña y se está viniendo el tiempo. No sé si se escuchan de fondo que hay muchos relámpagos y muchos truenos. Pero lo más lindo es la casa del árbol. No, tenemos una casa del árbol acá que bueno, ya la vamos a mostrar. Contanos un poco, Fabri, sobre los peajes. Bueno, peajes depende del lugar. Hay lugares que son más caros, hay lugares que son más baratos. Por ejemplo, en México es muy caro el peaje, pero también están las rutas libres que uno puede ir. Pero la realidad es que hay rutas libres por todos lados y hay rutas de pago que son bastante caras. En Estados Unidos, por ejemplo, toda la zona oeste que agarramos nosotros con el Coco, no pagamos un solo peaje. En Colombia también hay muchos peajes, pero tampoco son tan caros como los peajes de México. Pero México tiene la ventaja de que si querés tener rutas alternativas como rutas libres. Después prácticamente no pagamos peaje. Toda la Panamericana por la costa del Pacífico fue prácticamente libre. Alguno que otro peaje en Ecuador, pero era algo también muy light. Ferretería. ¿Por qué ferretería? Porque Fabri ya no puede vivir sin una ferretería. Siempre tiene que tener todos los tornillos, muchas cosas y muchas que va haciendo en el camino también, porque las ocupa.
Y bueno, y ese es un gasto muy importante que siempre tenemos, porque él es Manny a la obra. Lo que pasa que también tenemos que tener en cuenta que hemos camperizado vehículos y bueno, llevó gran parte del dinero, pero es dinero que se ha recuperado, ¿no? Entonces, bueno, siempre se ríe porque es como ir a la boutique, ir yo a una es ir a una ferretería para mí. Y aproximadamente gasto en ferretería unos $25 mensuales. ¿Cuánto gastamos en supermercado y comida? Acá viene lo importante, ¿cuánto se gasta? Lo principal es tener leche. La leche para los chicos es fundamental porque a la mañana y a la tarde tienen que tener su leche. Aproximadamente unos $250 en comida por mes. Que entre combustible y comida hacen entre $500 y $600 por mes. Lavandería. Lavandería, 0 pesos. Nunca llevamos nada a la lavandería. Bueno, sí, una sola vez llevamos en el Caribe mexicano porque se había roto el inversor y no teníamos la manera de usar el lavarropa. Así que esa vez gastamos una pequeña cantidad, pero nada. Sí. O sea, siempre lavamos a mano y buscamos un lugar donde se pueda estar tranquilo lavando. Por eso lo importante para salir, para aquel que quiere lavar la ropa, es tener un lavarropa pequeño. Muchos nos mandaron mensajes preguntando dónde habíamos comprado el lavarropa. En realidad nosotros no le habíamos dado tanta importancia, pero evidentemente es relevante en este viaje. Así que nosotros los compramos en Paraguay, en nuestro paso por Paraguay, en Ciudad del Este. Pero sé que hay en páginas chinas, han aparecido, la marca es Luxor, por si los quieren buscar. Igualmente vamos a buscar el link, si lo llegamos a encontrar lo vamos a dejar acá abajo en la descripción. Gasto de ropa, la verdad... es mucha ropa la que trajimos. Muchísima. Muchísima ropa. Mucha dejamos. Sí, hemos comprado zapatillas para los chicos porque bueno, juegan a la pelota todo el día, le crece el pie, se rompen mucho y hay que cambiarla y bueno, pero hemos traído bastante ropa. Hemos comprado buzos, hemos comprado pantalones, pero si no es algo... Siempre para ellos. Siempre para ellos. Nosotros tenemos, creo, hace 2 años tenemos lo mismo. Y hemos sacado un aproximado en ropa en estos 2 años por mes alrededor de $6, $7. Otra de las grandes preguntas es cómo pasamos a Coco de Cartagena a Veracruz, México. Bueno, y lo pasamos a Coco a través de barco, desde Cartagena de Indias, por el sistema que se llama Ro-Ro. Porque bueno, el Coco no entra en un contenedor porque es muy alto. Por el largo sí entraba, porque tienen 12 metros, pero no entraba por 2 centímetros, no entraba el Coco en un contenedor. Bueno, y eso nos costó $1.610, ese pase del tapón de Darién, y el avión $878. Un total gastamos $2.488 con todo, avión, hotel y barco. Y el barco. Queremos aclarar una cosa también. Nosotros pasamos de Cartagena de Indias a Veracruz, México. Centroamérica lo dejábamos para la vuelta porque los planes cuando nosotros salimos fueron muy diferentes a lo que nos tocó vivir ahora. Nosotros pensábamos hacerlo en un año, ir hasta Alaska y regresar en ese mismo año. Entonces, ¿para qué íbamos a hacer Centroamérica 2 veces? Lo íbamos a hacer de regreso. Así que todavía tenemos Centroamérica para cruzar y toda la gente de Centroamérica, para allá vamos a ir después que lleguemos a Alaska. Le vamos a contar un poco del mantenimiento y service de Coco, que eso es muy importante en el viaje. Hablo en nuestro caso porque pienso que cada vehículo tiene sus necesidades propias, ¿no? Un aproximado de gasto de alrededor de $20 mensuales en lo que es cubiertas. Solamente hemos cambiado 3 cubiertas, 2 cuando salimos y una que hemos comprado recientemente. Después lo que es la pintura del techo, porque hemos pintado el techo del Coco. Y otra de las cosas, bueno, referente a lo que es el aceite, filtro de aceite, filtro de aire, filtro de gasoil, todo eso suma un aproximado de $20 mensuales. Otro de los recursos que se van de nuestro bolsillo es por la yerba mate. Sí, porque conseguirla fuera de la Argentina también es un poco más carita, ¿no? Por el traslado. Pero bueno, en México, gracias a Dios, no es tan cara, se puede conseguir. Nosotros la compramos en un lugar que se llama el Palacio del Hierro, así que todos los argentinos viajeros que por ahí estén comprando yerbas en otro lado que sea más cara, le decimos que el Palacio del Hierro en México
es muy barata y el envío es gratuito, todo online. El precio de la yerba piporé, por ejemplo, de kilo, es de 155 pesos mexicanos. Bueno, y queremos hablar por último del estacionamiento. Generalmente casi el 99,99% es gratis. Paramos o en la calle o en algún punto, alguna plaza, algún lado, algún parque verde que nos pueda permitir estar estacionado y que medianamente sea seguro. Hay una aplicación que se la vamos también a dejar en la descripción acá abajo, que se llama iOverlander. Es una aplicación que usamos prácticamente todos los viajeros, donde podés saber dónde estacionar, si es peligroso, no es peligroso, las partes donde ir, donde no ir, la parte donde hay agua, donde se puede descargar, donde se puede comprar gas. O sea, todo lo que refiere al viajero y este viaje de libertad. Le pedimos que se suscriban a nuestro canal, que sería muy importante, porque sinceramente nos ayudan y nos apoyan de esta manera, porque cada vez que tengamos like, campanita y suscriptores, esto va a ir creciendo. Todavía no monetizamos en YouTube, nos cuesta muchísimo, pero realmente lo estamos haciendo para tener un pequeño ingreso más que nos pueda permitir seguir viajando. Así que todo el apoyo que nos puedan dar, todas las suscripciones que podamos tener, todos los likes que podamos tener, todas las preguntas que nos quieran hacer por YouTube, bienvenidos sean, respondemos todas las preguntas. Campanitas. Y la campanita también muy importante. Así que lo esperamos. Nosotros somos Soñando América. Y suscribirte es gratis. Dale like. Y a la campanita.